Bienvenidas al tercer episodio de Ser Mujer Hoy. Este es un espacio creado para y por mujeres desde Star Motors, para hablar abiertamente sobre temas que nos atraviesan a todas las mujeres y que por desconocimiento o falta de herramientas quedan en silencio. En este episodio tenemos una invitada muy especial, la ginecóloga Viviana Ventura. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias por poder participar de estos espacios que realmente son muy productivos para todos. Es la idea que podamos brindar información para todas las personas, ¿no?, que estén dispuestas a escucharnos un rato hablar sobre mujeres. Está muy bien. Antes de empezar, Vivi, me gustaría que te presentaras y nos contaras quién sos. Bueno, yo soy ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica. Trabajo como jefa de un servicio de reproducción y como coordinadora de la unidad de oncofertilidad del grupo al que pertenezco. Quiero empezar con una pregunta, una frase en realidad, que seguramente la conoces, que dice: no sos hormonal, sos cíclica. ¿Podés hablarnos? Nuestras hormonas. Bueno, yo propongo plantear esto como amigarnos con nuestras hormonas, ¿no? No que nos gobiernan. En realidad, las hormonas ocupan un espacio de gran vitalidad en la salud femenina, no solamente en los espacios reproductivos, hablando en términos de fecundación o de embarazo, sino también en nuestra vida sexual, en nuestro metabolismo, en un montón de aspectos de nuestra vida y en nuestro organismo. Por eso, muchas veces, nuestras hormonas, o que nuestra vida va al compás de nuestras hormonas. En realidad, un poco es así, porque somos cíclicas, es verdad eso, pero bueno, en verdad estas hormonas permiten todos estos aspectos y este mejoramiento a nuestro organismo que cuando empiezan a disminuir impactan negativamente. Obviamente impactan en nuestro estado anímico, en nuestro metabolismo como hablábamos, pero bueno, hay que amigar con el término hormonal, no utilizarlo en mal sentido. Sí, que a veces es como... Sí. Como despectivo. Culpa de. Sí, tal cual. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a alguien también, ¿no? Y esa ciclicidad hay que aprovecharla, porque hay momentos del ciclo donde nosotras estamos mejor, que estamos peor, y bueno, hay que aprenderse, conocerse y de esa manera utilizarlas como una herramienta a favor nuestro. Vos sabés que el tema de las diferencias, ¿no?, que hay en cada ciclo que transitamos, yo no sabía que existía eso, digamos, que cada ciclo nos determina algo. Pensé que era una cuestión lunar o de sol, pero no de las hormonas o de nuestro ciclo. Es que nos forman poco en relación a esto. En realidad, las chicas llegan al consultorio no sabiendo ni siquiera en qué compone el ciclo menstrual, qué fases tienen, entonces les dificulta mucho en su vida reproductiva para cuidarse o como para aprovecharlas a favor en el deporte, en el estudio y en un montón de aspectos. Sí, para desempeñarte en el día a día. Totalmente. No, me pareció súper interesante porque la verdad no lo había escuchado y coincido con vos, ¿no?, de que venimos con mucha falta de información. Sí, tiene un gran impacto en lo anímico. No porque sí tenemos más trastornos de ansiedad y de depresión las mujeres, sino porque estas hormonas potencian, actúan como neuromoduladores en nuestra vida, entonces es habitual que tengamos más problemas en relación a esto. Con lo cual hay que saber aprovecharlas, instrumentar nuestros momentos de estudio, insisto, de deportes, optimizar en el momento del ciclo que corresponde. Muy interesante. Y otro tema, ¿no?, hablando de las pacientes, de las jóvenes, el tema de los anticonceptivos. Gran tema ese. Bueno. Anticonceptivos. En mi época era solo una pastillita y ya estaba. Sí, lamentablemente era así. Pero bueno, hemos mejorado en ese sentido un montón. Hoy día el anticonceptivo es un traje a medida. Lamentablemente las chicas, las adolescentes, cuando empiezan a utilizarlos, es como un boca a boca. Mira, yo tomo esto, entonces vos copiame. Y en realidad el anticonceptivo debe ser evaluado con el profesional en la consulta. No todo es para todas. Va a depender de la edad, depende de las necesidades metabólicas de esa paciente, de su actividad física, de sus hábitos, si fuma, si es sedentaria. Es decir, no cualquier anticonceptivo es para todas, pero el anticonceptivo, recordemos que fue un gran logro para las mujeres. Nosotras logramos a través de la anticoncepción una gran liberación femenina por elegir en el momento en que queremos embarazar. O sea que pasa lo mismo que con las hormonas. Amiguémonos con los anticonceptivos. El tema es que elijamos
el ideal para esa mujer. Por eso yo insisto en que consulten, que hagamos un laboratorio, que las evaluemos a esa paciente y que sea bajo prescripción. Vos sabés que en el episodio anterior estuvimos hablando con Patricia Vázquez, que es una psiquiatra, y salió el tema, ¿no?, de cuando uno se automedica o toma la decisión de tomar un medicamento sin una supervisión médica. O sea, que puede traer riesgos en la salud de uno. Y bueno, y los anticonceptivos, yo tenía entendido lo mismo que vos estás diciendo ahora, que es muy importante que antes de tomar la decisión de consumir algún anticonceptivo, te hagas una consulta médica y te hagan una supervisión, porque hay riesgos. Y la mujer eso tampoco lo sabe. ¿Cuáles son los riesgos que podemos...? En realidad el ginecólogo ahí cumple una función muy importante, que es el que la ve todos los años esa paciente, sabe sus cambios con respecto a otras medicaciones, otros profesionales que les están indicando otras cuestiones. Entonces es importante que la mujer haga su consulta, haga un laboratorio y elijamos el anticonceptivo adecuado para cada mujer, con una buena anamnesis, preguntándole los antecedentes familiares, en cánceres hormonodependientes, en antecedentes de tromboembolismo en la familia. Es decir, yo insisto que el anticonceptivo no se lo debe recomendar la amiga, sino que es el profesional el que debe prescribirlo. Pero bueno, cuesta hacer conciencia, como cuesta que se controlen también. Eso era lo que te quería consultar justo ahora, ¿no? ¿Te pasa que por ahí las mujeres vamos de rutina una vez al año y en realidad no vamos porque tenemos alguna inquietud o a transmitirte algún malestar? Por lo general se va eco y te haces el check y te vas. Tal cual. Bueno, y es una lástima porque el ginecólogo en realidad es como el médico de familia para la mujer. Es la que lo ve, la ven a ustedes todos los años y saben de los cambios personales, el deseo de embarazar, el deseo de postergar maternidad, saben del entorno familiar. Entonces también puede asesorar en otro tipo de patologías o enfermedades para que el paciente haga la consulta. Por eso insisto que la visita al ginecólogo, y que cuesta en las adolescentes, a pesar de que las generaciones van cambiando, que tomen conciencia de ir a controlarse. Para las adolescentes es todo rápido, es todo ya. Sí, tal cual. Y quería hacerte otra pregunta, bueno, ahora se me escapó, pero... es importante hablar también, ya me acordé, ahora te voy a preguntar. Sí. Es el tema de la fertilidad, que es una consulta muy frecuente con relación a los anticonceptivos. Es decir, muchas de las pacientes dicen, no, yo no voy a tomar anticonceptivos porque esto va en contra de la fertilidad. Todo lo contrario, el anticonceptivo ni mejora ni empeora la fertilidad. O sea que pueden consumirlos con tranquilidad. Hay un amplio espectro de posibilidad anticonceptiva hoy día, pero eso no va a tener impacto en la fertilidad futura, que es otro tema a desmitificar. No, es muy importante porque si muchas personas creen que tomar anticonceptivo durante muchos años te puede generar una infertilidad. Totalmente. Pero la infertilidad, ¿cómo podés generar una infertilidad? O sea, si vos estás con ciclo constante, todo bien, o sea, ¿qué es lo que se te puede...? En realidad el anticonceptivo no tiene impacto en la fertilidad. Eso, como te decía recién, hay que desmitificarlo. Sí es importante que las chicas hoy consulten en este sentido con respecto a fertilidad, porque vienen nuevos tiempos donde la postergación de la maternidad es una realidad, donde ya no vamos a ser madres a los 20 años. Nuestro ovario lamentablemente sigue siendo el mismo de hace 2000 años, cuando la mujer embarazaba a los 15 años, no a los 40. Y lamentablemente nosotros después de los 35 años tenemos un descenso de nuestra reserva muy marcado cuantitativamente, y después de los 38 en calidad de nuestros óvulos. Con lo cual es importante, vuelvo a lo mismo, a la consulta del ginecólogo, que es la que sabe de la vida de todas ustedes. Y hay algo muy importante, discúlpame que te interrumpa porque era lo que te quería decir antes y ahora me acordé. Vos siempre decís que tenemos que insistir al médico sobre nuestros síntomas, que no tenemos que dejar pasar, digamos, cualquier molestia que tengamos, porque eso está manifestando que hay algo que no está funcionando como corresponde. Exacto. Es decir, la mujer no tiene que tener vergüenza con respecto al síntoma. Es el profesional el que tiene que estar entrenado en la búsqueda o qué importancia tiene ese síntoma, y que si es recurrente debe insistir en la búsqueda o la causa o la etiología. Porque, y volviendo al tema que yo hablaba recién, yo recibo, como hago medicina reproductiva, muchas problemáticas ginecológicas tardíamente, donde tenemos que accionar a utilizar tratamientos que si se hubieran sido diagnosticados en forma previa, quizás los tratamientos, hablando puntualmente de la fertilidad, serían mucho más simples.
Pero en la medida que dejamos correr el tiempo y no embarazamos, en la medida que no atendemos a la dismenorrea o al dolor menstrual crónico y puede haber una endometriosis oculta, o la mujer que nunca fue diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y no ovulaba como corresponde, si hubiéramos diagnosticado precozmente, quizás hubiéramos podido asesorar para que después no recibamos una problemática más compleja. Entonces la recomendación es la consulta e insistir. Si algo se siente, hay que prestar atención. Perfecto. Sobre la fertilidad, aparte de desmitificar que consumir anticonceptivos te puede generar una infertilidad, tratamos también el tema de la consulta preventiva, porque te evita a largo plazo tener problemas de fertilidad. ¿Qué otro causante podemos llegar a tener? Bueno, el estrés tiene un gran impacto en la infertilidad y cada vez vemos chicas que tienen reserva ovárica cada vez menor a cortas edades. Es habitual en el consultorio ver chicas de 28, 30 años con reservas ováricas muy disminuidas. Es importante también que el ginecólogo indague causas en ese caso, antecedentes familiares o de la madre de menopausias precoces, en qué se desempeña esa paciente para poder asesorarla y para que preserve su fertilidad en forma rápida si es necesario. Vuelvo a lo que les comentaba antes, que por encima de los 35 años nosotros tenemos un deterioro y un detrimento en nuestra capacidad ovárica muy marcada y que la calidad de los óvulos empieza a disminuir después de los 38 años, con lo cual aconsejamos, si esa paciente quiere preservar fertilidad, lo haga por debajo de los 35, donde vamos a poder conseguir una buena cantidad de ovocitos y con buena calidad para ser utilizados a futuro si los necesita. A lo mejor es un recaudo que toma y que después al futuro no se utilizan, pero bueno, es bueno que la paciente por lo menos se asesore. Ni hablemos si entramos en el terreno de la oncofertilidad, paciente que transita patología oncológica y que es joven, debe ser asesorada en ese sentido. Es decir, hoy día la práctica de preservación de fertilidad está a disposición de todos, tanto en hombres como en mujeres, con lo cual un paciente que transita una problemática oncológica y no se lo asesora en este sentido no es lo correcto. Y esto lo digo porque, bueno, en estos espacios tienen que servir para asesorar al paciente con respecto a esto y que lo tengan presente. Es decir, por lo menos que tengan la consulta. Después el paciente decide si preserva o no preserva su fertilidad. Porque hablamos mucho de lo social, de la chica que quiere postergar maternidad, pero también hay patologías que determinan que nosotros preservemos fertilidad con personas jóvenes. Vivi, y vos decís que a partir de los 35 años el óvulo ya deja de ser el mismo para poder, digamos, reproducir o que sea un óvulo fértil. Y también me estás diciendo de que chicas muy jóvenes de 20 años van con una reserva ovárica muy baja. ¿Es normal que a esa edad se les mida la reserva ovárica o eso se mide cuando ya estás buscando, digamos, una...? En general, después, por eso digo que la consulta con el ginecólogo, que la vea ustedes todos los años, es importantísima, que sabe de la vida de la mujer. Porque uno tiene que ser tan insistente, simplemente comentarlo. Lo ideal es, por encima de los 28 años, ir viendo qué va a hacer esa mujer, si va a hacer un gran desarrollo profesional, si está en pareja, si tiene un antecedente materno de fallo ovárica precoz. Entonces, empezar a pedirle algún tipo de control. No quiere decir que el 100% ni el 90% de los pacientes tengan que preservar, porque hay mujeres que por suerte tienen muy buena reserva y uno los chequea una vez y dice, mira, dentro de 2 años volvemos a ver, vemos cuál es tu entorno social, digamos, cuál es tu deseo y volvemos a repetir. El tema es la que aisladamente, lo vemos a los 29, 30 años con una reserva disminuida, hay que empezar a hablar de este tema para que ella antes de los 35 tome algún tipo de conducta si es que no va a embarazar. Pero bueno, es verdad que después de los 35 la cosa se pone difícil. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es válida o no, pero me surgió ahora. Si vos estás menopáusica y congelaste óvulos, podés... gestar perfectamente. Hay un dicho que les digo a los pacientes en el consultorio, es que mientras hay útero hay esperanzas, a pesar de que están las técnicas de gestación por sustitución también que ayudan, pero hasta los 51 años en la Argentina uno puede hacer un tratamiento de fertilidad con óvulos propios o óvulos donados. Entonces, si una mujer preservó sus óvulos jóvenes, perfectamente puede hacer una fertilización in vitro, una fertilización asistida antes de sus 51 años. Ah, eso no lo sabía. Sí, aunque haya dejado de menstruar completamente y esté en falla ovárica completa. O sea que hasta una mujer menopáusica podría ser. Si hizo la tarea. Si hizo la tarea o si no, hará un tratamiento de ovodonación.
También. Hay hoy hay muchos tratamientos para poder ofrecer. Digamos que oportunidades tenemos infinitas. Montones. Infinitas. Eso está muy bueno saberlo porque muchas mujeres por ahí no han tenido hijos y ya están en una edad adulta y volvemos a lo mismo, por no preguntar, por no consultar, por timidez, no llegan a este su tipo deseo o definitivamente lo pierden. Y no se llega a este tipo de información tan valiosa. Vivi, y una mujer que está en menopausia, y no estamos hablando de que quiera concebir un hijo, sino que quiera recibir algún tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, ahí volvemos al mismo tema que los anticonceptivos. No todo es para todos. En la década del 90 le dábamos estrógenos, parches, geles a todas las mujeres para hacer terapia de reemplazo hormonal. Después, con el curso de los años, demostramos otra cosa, que no todo el mundo se beneficia con la acción hormonal en posmenopausia. Yo creo que todo va a depender de la condición de esa mujer, de su necesidad, de sofocos, de sus síntomas anímicos, de su hueso, de su metabolismo y de su estado cardiovascular. Hay mujeres que necesitan la terapia de reemplazo y hay mujeres que no necesitan terapia de reemplazo hormonal. Hay muchas otras medicinas que no sean las hormonas que se pueden utilizar dentro de la menopausia, que alivian los síntomas y mejoran el estado general de la mujer. Con lo cual volvemos a la conversación del anticonceptivo, que es un traje a medida para cada mujer. No es TRH para todo el mundo, no es terapia de reemplazo hormonal para todo el mundo, pero hay que ir a consultar, a ver cuál es su necesidad y su estado físico en ese momento. Digamos, si las mujeres pueden encontrar un beneficio en este reemplazo de terapia hormonal. Sí, obviamente. Es decir, el detrimento del estradiol a nosotros nos impacta, tiene efectos negativos en nuestra salud, tanto a nivel óseo como estado anímico, como lo decía recién, los calores. Y también depende de cada mujer. No todas vivencian este tramo de la menopausia o del climaterio, que es todo el periodo que rodea la menopausia, de la misma manera. Algunas se benefician y otras no lo necesitan. Entonces, no es cuestión de medicar volvemos al tema anterior, de prescribir cosas que no se necesitan realmente. Sí insistimos mucho en la vida saludable, en la actividad física, pero no siempre se necesitan fármacos. Te consultaba esto porque es un tema que ya empieza a estar, alrededor mío también, ¿no? Y el tema del reemplazo hormonal, hay mucho miedo también, porque dicen que te puede generar un cáncer o... ¿Cómo es eso? Ahí insisto en tema del control ginecológico. Control ginecológico. De hacer los controles, su sonografía, su ecografía mamaria, su ecografía transvaginal, su Papa Nicolau. La mujer tiene que seguirse cuidando. Y la herencia genética, ¿no? También obviamente, tiene mucho que ver. Y la buena anamnesis, saber los antecedentes familiares con respecto a cáncer de mama, cáncer de endometrio, ovario. Y por eso digo que no es para todos. Hay mujeres que no pueden y tienen contraindicada la terapia de reemplazo hormonal por sus antecedentes familiares o porque ha tenido una patología hormonodependiente que lo contraindica. Así que, hay beneficios y a veces están prohibidos tomar esos beneficios. Bueno, pero lo importante es, como te dije... Hay un gran abanico de cosas a disposición que no solamente viene de la mano de lo hormonal. Entonces, es interesante que consulten y vean qué se le puede brindar para aplacar síntomas sin caer en lo hormonal. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por la charla. Ahora vamos a pasar a mito o verdad. Yo también le digo realidad. Yo le digo verdad, realidad. A ver. Las hormonas nos controlan y no podemos hacer nada al respecto. Eso no es así. Es verdad lo que charlamos al principio, que es un ciclo, pero no es verdad. No es verdad. Nosotros somos seres que podemos, desde lo cognitivo, controlarnos y que no nos gobiernen. Los anticonceptivos engordan y arruinan la piel. No es así. Engorda lo que uno come y que arruina la piel, también depende de la actividad física de esa mujer. Vos escuchás en el consultorio que se quejan mucho de las arañitas, la celulitis, etc. Hay que moverse. El anticonceptivo planifica la familia, pero hay que hacer actividad física. ¿El estrés afecta a la fertilidad? Sí. ¿Sí? Categóricamente sí, estamos convencidos que así es. Es un hecho no mensurable y no medible, pero estamos cada vez más convencidos de que sí, que tiene un gran impacto. ¿Pero y por qué? Por el cortisol, y volvemos a las hormonas y el impacto que tiene negativo en neurotransmisores, en la función del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Entonces eso hace y tiene un impacto también a nivel de nuestra reserva ovárica. Entonces lo que pasa que vivimos
y tenemos la actividad laboral que tenemos y a veces no lo podemos evitar. Pero tratamos de que por lo menos las pacientes y que tienen compromiso de la fertilidad y tienen una actividad laboral muy estresante, les insistimos en que hagan actividad física, que se conecten con algo que brinda placer para evitar mayores deterioros, ¿no? ¿Congelar óvulos garantiza un embarazo exitoso en el futuro? No es eso categóricamente no. A pesar de que lo prescribimos y se los aconsejamos, hay que tener una buena corte de ovocitos criopreservados como para poder tener hijos sano en casa y que depende de muchas variables. Porque la fertilidad no es solamente el óvulo, la fertilidad interviene en un montón de variables, incluido el factor masculino, con lo cual no es 1 más 1, 2, pero bueno, es preferible eso a llegar a más 38 años y no tener óvulos y tener que acceder a un tratamiento de ovodonación, con lo cual lo seguimos aconsejando, pero bueno, no condiciona que uno categóricamente tengo 10 óvulos guardados, yo voy a ser madre sí o sí. Eso no es así. Y porcentualmente, ¿cuántas mujeres, se deciden a congelar óvulos? Cada vez más. ¿Sí? Cada vez más las chicas jóvenes cada vez son más conscientes con respecto a la preservación de fertilidad y también quieren su desarrollo profesional. La mujer decide hoy. Sí. Entonces van a la consulta deliberadamente a pedir yo quiero congelar mis óvulos, porque se asesoran, se informan y cada vez es más corriente. Muy buena noticia. Uh-huh. ¿Es normal tardar hasta 1 año en lograr un embarazo sin que haya un problema de fertilidad? Sí, ese es un gran tema y una gran pregunta. No es un mito, eso es una realidad. La naturaleza es ciertamente ineficiente mensualmente en el logro del embarazo. No es que una paciente se deja de cuidar, yo suspendí el anticonceptivo, el mes que viene tengo que estar embarazada. No. En realidad nosotros tenemos una tasa de embarazo alrededor del 15% mensual, por eso a toda mujer por debajo de los 35 años les decimos busquen 1 año y después hacemos estudios. Ahora, cuando la mujer pasó los 35 años, acortamos ese periodo de espera a 6 meses. Entonces a esa pareja le aconsejamos, 6 meses no hubo logro, accionemos porque sabemos del envejecimiento ovárico futuro. Pero en realidad a toda pareja joven le decimos, es 1 año de búsqueda, tranquilidad, sigan buscando y después hacemos los estudios pertinentes. La última. ¿Es verdad que la vacuna de HPV se aplica solo a los 11 años? No, eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho primero porque los protocolos de vacuna tienen que pasar determinados procesos para ser aceptados. Eso es por un lado. Y por otro lado, la realidad social en la mujer cambió mucho. El cambio de parejas, sobre todo en las chicas jóvenes, hace que se haya extendido esto. Cuando se largó la vacuna de HPV, solamente eran pacientes que no habían tenido relaciones sexuales. Y después esto se fue cambiando y se fue extendiendo. Hoy día, toda paciente que no ha sido vacunada debe vacunarse independientemente de su edad para prevenir el papilomavirus, que sabemos que es un agente muy relacionado con el cáncer de cuello de útero. Ya, yo debería vacunarme. Todas deberíamos vacunarnos. Todas. No, eso no sabía. Sí. Y después a veces también escucho que a los varones no se los vacuna. Eso entró en plan de vacunación recientemente. En realidad el varón colaboraría mucho, no solamente en evitar cáncer de recto, evitar verrugas que también las pueden tener, sino en la transmisión del HPV. Ellos son más vehículo, nosotros padecemos más las patologías HPV dependientes, pero ellos también son candidatos a enfermarse y a transmitir el virus. O sea que no está mal que un hombre se vacune, al contrario, debe vacunarse. ¿Y un hombre adulto también? Depende de su actividad sexual también. Interesante. Vivi, te quiero agradecer. La verdad que, como siempre, nos conocemos hace muchos años. Siempre es un placer y muy valioso todo lo que me brindás cuando charlamos. Te agradezco mucho que estés acá en este espacio, brindando todos tus conocimientos. Espero que vos también hayas disfrutado de este momento. La verdad que un placer. Me encanta que hayamos podido charlar. Me encanta que hayamos elegido el mes de la mujer para charlar de todo esto. Y acá hacer hincapié que el conocimiento es nuestra gran libertad. O sea, que consulten, que vengan a la consulta, que insistan con su ginecólogo y que se asesoren. Eso nos da libertad. Y eso es hablar de la mujer. Me gusta. Muchas gracias, Vivi. Gracias a vos, Lelu. Gracias. En el próximo episodio voy a estar junto a la doctora Idelma Serpa para seguir hablando sobre la salud femenina.